Y Pedro le dice, pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó, aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad, aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro, que en el capítulo 5 del libro de Hechos, a partir del versículo 14 en adelante, y en el capítulo 2 aparece Pedro predicando su primer sermón y se bautizan 3,000 personas. Como ustedes pueden haber visto en este video de Arnaldo Cruz, estos pastores son realmente sinvergüenzas. No tienen ningún reparo en mentir y enseñar catolicismo y jesuitismo. Aquí estamos delante de un jesuita infiltrado dentro de la iglesia adventista o alguien que está enseñando catolicismo dentro de la iglesia adventista. Vamos a revisar otro video ahora del pastor Rubén Molina, que va a decir lo mismo que dice Arnaldo Cruz, que Pedro es la roca en la cual se fundamenta la iglesia. Catolicismo puro. Escuchemos ahora a Rubén Molina. Ahora, hermano, quiero decirte, estos seres son extremadamente poderosos y son inteligentes y están trabajando con la cabeza. Quiero darte algunos nombres que he conseguido de algunos de estos tronos o dominios o autoridad o principados o potestades que están trabajando. Ahora, quiero advertirte que ellos se cambian los nombres, pero estos son nombres que ellos han dado, porque ellos están trabajando y están activos. Y hay personas que preguntan, ¿cómo tú te llamas? Y ellos dicen su nombre, ¿ok? Y los nombres son muy significativos. Y este hermano Petros, muy parecido a Petros, Pedro, ¿verdad? Muy parecido a Pedro, hermano. Esto es una burla. Esto es una burla. Porque la Biblia dice que a Pedro se le dio la llave de los cielos. Pedro es el jefe de la iglesia. Y este Pedro es encargado de formar iglesias. Escucha bien, hermano. Bueno, hemos oído a Rubén Molina, que declara lo mismo que Arnaldo Cruz, que Pedro es la roca en la que se fundamenta la iglesia. Pero Rubén Molina agrega más apostasía y más mentiras a lo que ya habló Arnaldo Cruz. Rubén Molina se atreve a decir de que existe un demonio llamado Petrus, que se encarga de edificar nuevas iglesias. Yo lo que sé en la Biblia es que los demonios no andan haciendo iglesias, sino destruyendo las iglesias, como los demonios han destruido la iglesia adventista del séptimo día a través de estos pastores como Arnaldo Cruz y Rubén Molina. Y vimos que Rubén Molina se atreve a decir que a Pedro fueron dadas las llaves del cielo, o que la iglesia es aquella que determina quién se salva o se pierde. Vamos a utilizar la Biblia y también el espíritu de profecía para denunciar a estos pastores como lo que son, jesuitas infiltrados y mentirosos. Realmente son mentirosos. Y lo que están enseñando es catolicismo y tradiciones humanas. No te dejes engañar. Vamos entonces a comenzar con Mateo capítulo 16, de los versículos 18 y 19. En primer lugar, vamos a entender los versículos 13 al 19 de Mateo 16. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, ahora vamos a entender con la Biblia y el Espíritu de profecía quién es la roca
quién es el fundamento de la iglesia y además qué significa que se nos hayan dado las llaves del cielo a través de Pedro. Eso lo vamos a hacer a través de la Biblia y el Espíritu Profecía, puntualmente el deseo de todas las gentes. En el capítulo 45. Ahora, la pregunta que hace Jesús es importantísima. En el versículo 13, Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Y quién dicen que es Cristo? Los teólogos, los pastores, los rabinos. Entonces los apóstoles responden lo que los teólogos enseñan, lo que los pastores enseñan. Nada, porque los pastores o los teólogos como Rubén Molina o Arnaldo Cruz no entienden el Evangelio y por lo tanto tampoco comprenden al Mesías. Así que todos daban razones que no son bíblicas y decían que el Cristo o era algún profeta resucitado o alguno de los santos hombres de la Biblia que ha resucitado. Pero luego el Señor Jesús le pregunta a sus propios discípulos qué creían ellos mismos de lo que habían aprendido de Cristo, de quién era el Cristo. Y la respuesta es, el Cristo es el Hijo del Dios viviente, cosa que ni Rubén Molina, ni Arnaldo Cruz, ni los pastores adventistas creen, porque ellos no creen que Cristo sea el Hijo engendrado de Dios, porque son trinitarios y creen la coeternidad del Padre y del Hijo. Por eso estas personas hablan como católicos, por eso son trinitarios y por eso hablan del pecado original, celebran la Pascua, la Cuaresma, la Navidad, nos dicen disidentes, nos tratan de arrianos, ¿verdad? Creen en la Trinidad y como vemos también creen que Pedro es el fundamento, la roca de la iglesia o que a Pedro le fue dada las llaves del cielo, igual que los católicos. Entonces entendemos que la iglesia adventista de hoy no es adventista, no es adventismo, sino que es catolicismo y es otra religión. ¿Por qué? Porque cambiaron nuestras doctrinas. Eso la hermana White lo profetizó en el libro Mensajes Selectos tomo 1, donde leemos lo siguiente. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error y se establecería una nueva organización. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239 del capítulo 25. El fundamento de nuestra fe. Así que el G. White nos advirtió de que esta iglesia adventista no es adventista, sino que es nominal, solamente de nombre, y es una nueva religión, una religión católica y jesuita, con una trinidad jesuita y con ideas totalmente católicas como la que hemos escuchado de estos pastores como Arnaldo Cruz y Rubén Molina. Vamos a ver ahora lo que la hermana White nos dice referente a la roca y a el pasaje de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. El comentario primeramente lo encontramos en el comentario bíblico adventista tomo 7a de Mateo 16, 18, el verdadero fundamento. La palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como que fuera la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Su expresión, esta roca, la aplicó a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. Signs of the Times, 28 del 10 de 1913. ¿Por qué? Porque el contexto del texto de Mateo 16, 18 es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y la respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad que da Pedro, de que el Mesías, el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, sobre esa gran verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, se fundaría la iglesia cristiana. Y esa es la roca, como dice Mateo capítulo 21. Vamos a ver lo que Jesús le dice a la iglesia judía. Vamos a leer lo que Jesús le dice
a la iglesia judía de aquel entonces en relación a quién es la roca. Vamos entonces al versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por lo tanto, aquí Jesús está haciendo una clara alusión a Daniel capítulo 2, cuando la roca, la gran piedra, Cristo venga a este mundo por segunda vez y destruirá o desmenuzará a la iglesia unida con el Estado, junto con Rubén Molina y Arnaldo Cruz, y todos los pastores adventistas que son parte del Estado romano y que enseñan romanismo, como lo vimos recientemente. Dice la Escritura: la cabeza de esta imagen era de oro, fino, sus pechos, sus brazos de plata, su vientre, sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Por lo tanto, Cristo es la roca que va a desmenuzar a los reinos de este mundo, incluyendo a las iglesias protestantes, a la iglesia católica y a la iglesia adventista, que están unidas al imperio romano o al Estado romano. Así que Jesús es esa roca que cuando venga va a desmenuzar a todos los poderes mundanales, incluyendo a las iglesias apóstatas como la Corporación Adventista, que se han unido al Estado romano. Y ahora, para conectar lo que hemos leído en Mateo 16, en relación a Jesús y Pedro como la roca, y para también conectar Mateo 21, que hemos leído que Jesús es aquella roca que desecharon los edificadores, y cuando ésta venga, desmenuzará a todos aquellos que se levanten en contra de su evangelio y se unan con el Estado romano. Así también lo vimos en Daniel capítulo 2. En que se nos declara que esta roca, que es Cristo, cuando venga, desmenuzará al oro, al bronce, a la plata, al hierro y al barro cocido de alfarero, que es la iglesia unida al Estado romano, como lo es Arnaldo Cruz, Rubén Molina y la Corporación Adventista. Por lo tanto, todo este sistema religioso falso será desmenuzado o destruido por la roca que es Cristo cuando Él venga. Y esta alusión a lo que yo les acabo de narrar la hace Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8, donde el mismo apóstol Pedro nos dice que Él no es la roca, sino que la roca es Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 8. Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Así que toda esta gente como Arnaldo Cruz, Rubén Molina y la Corporación Adventista, principiando por Ted Wilson, Gaune Diop y Alejandro Bullón y compañía, serán desmenuzados por la roca cuando ésta venga, porque han desechado el evangelio de los tres ángeles y se han unido con Roma, el barro unido con el hierro. Y cuando venga la roca, les desmenuzará. Es por eso que estos pastores están enseñando catolicismo,
como Alejandro Ullón, enseña a besar las medallas de María o a predicar de María y no los tres ángeles. Y es por eso que los adventistas están hablando de Trinidad, del pecado original, de Cuaresma y de la Pascua, de Navidad y de todo aquello que la Iglesia Católica ha impuesto en Occidente. Y así como hemos oído a Rubén Molina y a Arnaldo Cruz, también enseñan que la roca es Pedro y no Jesús. Por lo tanto, ya tienen ese espíritu anticristiano, en que están sacando a Jesús como la roca y fundamento de la Iglesia para colocar como los católicos a Pedro. Y lo mismo están haciendo con el Consolador, sacando a Jesús como el Consolador para colocar a un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Todo esto es influencia de la infiltración jesuita, como Elena G. de White lo profetizó en sus escritos, donde cambiarían nuestra religión para ser católicos y dejar de ser adventistas. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde el apóstol Pablo nos va a dejar claro quién es la roca. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos ahora a preguntarle al profeta y fundadora de la Iglesia Adventista, Elena G. de White, quién es la roca y por qué se nos dio, a través de Pedro, las llaves del cielo. Esto lo encontramos en El deseo de todas las gentes, en el capítulo 45, que se llama Previsiones de la cruz, página 380 en adelante. Jesús contestó a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Job capítulo 11, verso 8. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aun las cosas profundas de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. El secreto de Jehová es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Salmos capítulo 25, versículo 14 y Juan capítulo 6, versículo 45. En verdad, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Jesús continuó: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de la roca de mi fortaleza. Isaías había escrito: por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Salmos capítulo 62, versículo 7, e Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús y dice: si habéis gustado y probado que es bueno el Señor,
allegándoos a él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en un templo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 5. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es el mismo Cristo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes y dijo: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no nos encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido, es decir, a Pedro. Ahora, ¿por qué estos pastores adventistas están enseñando catolicismo? Como que Pedro es el fundamento de la iglesia o la roca, o que a él le fueron dadas las llaves del cielo, o la Trinidad, o la Cuaresma, o la Pascua, o la Navidad. ¿Por qué los adventistas están hablando del pecado original? ¿O de que Jesús vino en una naturaleza antes del pecado? ¿O por qué están hablando de la esperanza y no del mensaje de los tres ángeles? Aquí vemos una foto de Arnaldo Cruz hablando sobre la esperanza. Y ahora comparamos con otra foto donde aparece el Papa Francisco, el anticristo, hablando de la esperanza. Así que los adventistas no son adventistas, sino católicos, y están enseñando el evangelio del papado. El vino de Babilonia, centralizado en la palabra la esperanza y no en los tres ángeles. También ustedes pueden ver en esta foto de Arnaldo Cruz un símbolo de un corazón con una cruz. Ese símbolo es católico. Ese símbolo es el Sagrado Corazón de Jesús, que es usado en la adoración católica a Cristo. Así que Arnaldo Cruz es realmente un católico o un jesuita infiltrado. Y las pruebas están a la vista, usando el Sagrado Corazón de Jesús, que es parte de la adoración católica pagana. Pero fíjense en lo que nos dice el señor Josh Knight en un escrito que él publicó en el año 2016. En marzo del año 2016, dice Josh Knight, presenté 2 documentos a un grupo de influyentes líderes adventistas, administradores y laicos. Estos documentos hasta ahora no han sido publicados. Sin embargo, debido a la actual discusión en Silver Spring, ha llegado el momento de hacerlo. El más pertinente de los documentos es el papel que desempeñan las uniones en relación con las autoridades superiores. A pesar de haberse escrito meses antes del reciente documento de la Asociación General, aborda muchos de los mismos temas
desde una perspectiva muy diferente. Continúa diciendo George Knight. Su título es La gente antiorganizacional se organiza a pesar de ellos mismos. George R. Knight. Continúa él diciendo, el papel que desempeñan las uniones en relación a las autoridades superiores. Hay solo dos iglesias realmente católicas en el mundo actualmente, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista Católica. Ahora que tengo tu atención, confío que sepas que el principal significado de la palabra católica es universal o mundial. Continúa diciendo George Knight, el adventismo es católico en el sentido de que tiene una comisión mundial que debe cumplir, la misión de los tres ángeles de Apocalipsis 14 de llevar el mensaje del tiempo del fin a toda nación, lengua y pueblo. Eso es lo que la Iglesia Adventista está enseñando, de que como proclaman el mensaje de los tres ángeles, cosa que no es verdad, ellos son católicos, porque es un mensaje universal. Y de esa forma están asimilando la psique del adventista para hacerle creer que es católico y no realmente adventista. Y hacerle creer que están predicando el mensaje de los tres ángeles, cuando en realidad están predicando la esperanza de Roma, el vino de Babilonia. Y continúa George Knight diciendo, tal vez la mayor diferencia entre el catolicismo romano y el adventista es el tema de la autoridad. Para Roma es una estructura de arriba hacia abajo. Para el adventismo tradicionalmente ha sido desde abajo hacia arriba. Y digo tradicionalmente porque algunos adventistas parecen estar en el valle de la decisión sobre asuntos eclesiásticos, que es el más importante de todos. La verdadera pregunta que nuestra denominación debe responder es esta: ¿cuán católica realmente queremos ser? Ahora, él dice que la forma de organización de la iglesia es piramidal, de abajo hacia arriba, mientras que el católico es de arriba hacia abajo. Pero bíblicamente ninguna de las dos es verdadera, porque la relación que tiene que tener la iglesia entre ellos es horizontal, ya que todos somos hermanos e iguales, y nuestra única cabeza es Cristo. Así que estas dos formas de administrar la iglesia, que es piramidal, es babilónica y católica. Por eso los adventistas se están identificando como católicos. Y pregunta George Knight, ¿cuán católicos realmente queremos ser como adventistas? Y como hemos podido ver, están enseñando catolicismo y no adventismo, porque como dijo la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 1, iban a cambiar nuestra religión cuando desecharían nuestras doctrinas y pilares y fundamentos que Dios nos dio a través de nuestros pioneros. Así que, hermanos, no se dejen engañar. Ahí está la evidencia. Espero que este trabajo te sea de gran edificación y sobre todo para abrir los ojos, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de entre los adventistas nominales, porque ellos nos entregarán a los católicos. El Señor ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.